Acá hay una pregunta que viene de Montevideo, que firma Mateo. Y dice: hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué opinás de Henry Kissinger y sus vínculos con Ucrania? Bueno, Henry Kissinger fue un ex secretario de Estado de los Estados Unidos bajo el gobierno de Nixon. Lo digo para que sepamos de quién hablamos. Respecto a sus vínculos con Ucrania, los ignoro y probablemente ya no tengan ninguna importancia porque el hombre tiene 96 años. Y no creo que ella pueda construir mucho sobre esos vínculos en el supuesto caso que los tuviera. Pero con 96 años de edad, él ha salido con planteamientos muy propios y significativos sobre esta guerra imperialista que se desarrolla en el terreno europeo. La tesis de Kissinger se puede resumir en lo siguiente: cuidado con la ilusión de que es bueno destruir a Rusia. Es decir, que ustedes tienen acá un agente del imperialismo norteamericano que advierte al imperialismo norteamericano que el propósito final de esta guerra, que es la destrucción de Rusia, no sería tan bueno para el imperialismo norteamericano. Y él entiende que una derrota militar de Rusia en Ucrania, que es lo que pretende la OTAN, llevaría a una crisis política en Rusia, a un caos generalizado y por lo tanto a una disolución de Rusia, que es un Estado con bases históricas muy contradictorias, porque en Rusia viven ortodoxos, es decir, europeos ortodoxos, musulmanes, posiciones territorios chinos o de origen chino, etc. Es decir, no es una suerte de Estado multinacional. Y en general los Estados multinacionales han tendido a una disolución. ¿Por qué él dice que la destrucción de Rusia es peligrosa? Porque entiende que la destrucción de Rusia abriría una tremenda lucha, una tremenda guerra por la captura de los territorios que quedarían al garete en el caso de una disolución de Rusia y de una quiebra del Estado, una lucha de proporciones gigantescas en las que van a intervenir Japón, pretendiendo quedarse con el este de Rusia, China, que tiene su frontera con Rusia, Estados Unidos, es decir, abriría el curso a una lucha interimperialista gigantesca y por lo tanto una disolución del orden internacional capitalista de alcances imprevisibles. Entonces Kissinger entiende, como otros sectores del imperialismo norteamericano, les cito uno, por ejemplo, Elon Musk, el dueño de Tesla, el que ha colocado varios satélites en el espacio, entiende que hay que llegar a un acuerdo con Ucrania, que hay que buscar integrar a Rusia a la esfera imperialista internacional por la vía de acuerdos y de la penetración económica. Una modalidad, que hay que decirlo, fue la que aplicó Estados Unidos hasta ahora, con China y con Rusia, y que sin embargo no alcanzó para sacar al imperialismo mundial de una crisis muy fuerte, como lo demostró el derrumbe económico de la crisis del año 2007-2008 y otros derrumbes económicos en 2010 y el derrumbe económico próximo, catastrófico, que anuncian los más importantes economistas del imperialismo como consecuencia de un endeudamiento brutal. Es decir, la idea de la conquista pacífica de China y de Rusia ya fue intentada y no detuvo y no alivió, no atenuó las contradicciones del imperialismo. Esto es lo que lleva al imperialismo a esta guerra. Es un imperialismo en decadencia, presa de contradicciones cada vez más agudas e insolubles. Y por lo tanto es lo que se llama una fuga hacia adelante. Ir por más cuando uno ya está perdiendo lo menos. Este es el planteo de Kissinger y es un planteo que demuestra una división potencial
en el imperialismo norteamericano y por supuesto en la OTAN, que se manifiestan los constantes roces entre Estados Unidos y Alemania. Entonces, ¿qué opinás de Henry Kissinger, como pregunta aquí Mateo? No diría y sus vínculos con Ucrania, sino qué opino de Henry Kissinger y sus planteos sobre Ucrania. Debido a este planteamiento de buscar un entendimiento, porque una destrucción de Rusia sembraría un caos internacional que terminaría envolviendo al propio Estados Unidos, Kissinger, con sus 96 años, ha sido repudiado por el gobierno de Zelensky de Ucrania, lo cual también no debe sorprender, porque este gobierno, en esta misma semana que transcurrió, hizo una declaración muy importante a través de su ministro del Interior. ¿Qué dijo el ministro del Interior? Ucrania ya es de facto, de hecho, un país de la OTAN.